Hola queridos estudiantes de tercero B. En este video tutorial les voy a explicar cómo realizar el trabajo número 3. En realidad sería el 2, pero vamos a contar desde el diagnóstico como primer trabajo, el anterior, el de pulsaciones, como el segundo, y este que tiene una mezcla entre la novela Pulsaciones o bien novela obra, porque como ya dijimos anteriormente es una historia bastante compleja en cómo está escrita. Este sería entonces el trabajo número 3. Yo acá estoy en el aula virtual de ustedes, igual que en el anterior video, tengo mi pantalla de la computadora acá al lado porque soy un poco chicata y no encuentro mis anteojos. Hace como un mes y medio, estoy pasando muy mal cuando estoy en el celu, así que voy a estar mirando los dos lugares al mismo tiempo. Ustedes van a la sección de asignaciones y cuando ponemos ver, yo acá soy profesor que no puedo entregar una actividad porque obviamente no me corresponde. Voy a la parte de ver instrucciones y acá vamos a tener dos archivos. El primero es el que contienen todos los puntos, todas las consignas del trabajo práctico, que al igual que el anterior se puede realizar hasta 3 integrantes. No es necesario que lo hagan de forma grupal, esto lo aclaro, sino que les doy la posibilidad, para que les sea un poco más leve el trabajo, de realizarlo de A1, de A2 o de A3. Para mí es darles una facilidad a ustedes en estos momentos que imagino que tienen mucha tarea, ¿sí? Acá lo que les aclaro es que tienen tiempo en realidad de entregarlo hasta el viernes 8 de mayo. Eso no significa que el viernes 8 de mayo lo tengo que entregar ese día. Si lo terminé el 6 de mayo, lo entrego ese día. ¿Sí? Esta es la fecha máxima de entrega. Y aclaro esto, por favor digitalicen sus respuestas, es decir, utilicen un archivo Word que ustedes pueden bajarlos de la aplicación de su teléfono celular o si tienen computadora ya bien instalado el paquete Office. Guarden el archivo y lo adjuntan, ¿sí? Les pido por favor que sean muy responsables con esto porque mucha gente me sigue mandando fotos. O si mandan fotos porque no tienen espacio para el Word, me avisan y los ayudo a buscar una solución. Bueno, vamos ahora sí con la actividad. Acá vamos a comenzar con el cuadernillo de prácticas del lenguaje que les adjunté debajo de la consigna. Y acá dice indicaciones. Leer el marco teórico que se encuentra en el cuadernillo de prácticas del lenguaje de tercer año, que es el que ahora lo vamos a abrir para explicar estos conceptos. Y tienen que leer los apartados, o sea, los subtítulos que tienen estos nombres. El lenguaje humano, ahora igual lo vamos a leer, así que se van a dar cuenta. La comunicación, las variedades del lenguaje, las funciones y las tramas, obviamente textuales, ya estar recontra hartos de escuchar esto, pero se ve también en tercero. Juro que igual no lo ve más. O sea, es la última vez, después en cuarto, quinto y sexto nos dedicamos puramente a la literatura. El texto literario y no literario, que ahora voy a explicar todo eso. Y bueno, todo eso tienen que relacionarlo con ¿qué? Con la obra Pulsaciones. Es decir, que sería mezclar un poco lo teórico y propio de nuestra materia con ya lo que sería prácticas del lenguaje. Todos estos conceptos en realidad ustedes ya los vieron, ¿sí? Por eso voy a intentar ser como muy puntual, porque en realidad ustedes tienen que leerlos, ¿sí? Concienzudamente, o sea, con atención. Pero me parece que va a estar bueno si, si los voy leyendo con ustedes, ¿sí? Se los voy explicando además. Bueno, acá vuelvo de nuevo a la parte de en las instrucciones. Descargo las unidades 1 y 2 del cuadernillo. No las subí enteras porque pesan un montón. Y prefiero irlas subiendo a medida que lo vamos haciendo. Acá van a ver que ven en el cuadernillo, ¿sí? En el mismo orden. Hay gente que lo llegó a sacar, pero bueno, capaz hay gente que no y estaría bueno que obviamente lo tengan ahí a mano. Vamos a ir al primer subtítulo. A ver que está mi cabeza acá y no me veo. Acá, el lenguaje humano. Ay, Belén, qué molesta que sos. Ay, quédate ahí. Bueno, me peleo conmigo. Ahí. El lenguaje humano. Acaba de distinguir dos conceptos, ¿sí? El de la lengua y el habla. Solamente leerles lo puntual para que lo entiendan. O sea, esta parte del video va a ser puramente expositiva, explicativa. Voy a explicar todos los conceptos para que les queden claros y puedan hacer el trabajo. Poner el trabajo es sencillo, pero hay que entender primero los conceptos. Así que vamos a ir como en orden de lo que nos pide el trabajo. El primero nos pide que leamos. Así que vamos a hacer leer, ¿sí? Y analizar. Después vemos las consignas. No me odien, pero va a ser medio largo este video.
En cuanto a lengua dice que es una institución social que está conformada por un sistema de signos compartidos por una comunidad. Y ahora, próxima oración. Es además algo abstracto, vean esta palabra, ¿sí? Recuerden sustantivos abstractos. Es decir, es algo que no se puede tocar, no es algo material, sino que es algo que tengo que recrearlo en mi mente para saber qué es. Solo se puede concebir en su totalidad, imaginando la suma de los conocimientos lingüísticos de los hablantes. Vamos a parar ahí. ¿Qué corno entonces es la lengua? Si ustedes les dicen, ¿cómo es tu lengua? No la lengua material, ¿no? Sino cómo es tu lengua. Pues imagínense que están hablando con un nativo, no sé, italiano, y les pregunta sobre su lengua castellana. Si nosotros no hablamos español, hablamos castellano. Entonces, es una pregunta re difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasa esto de lo abstracto, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo tengo que ir a mi mente y decir, mi lengua, por ejemplo, los verbos cambian según una persona gramatical, no como en el inglés. Así que para todos los verbos, para todos los verbos, según la persona gramatical, no se le agrega una ed, un ing, ¿sí? Una s, pero no cambia, a excepción de los verbos irregulares, ¿sí? Esos son como un aparte, pero después no cambian según la persona gramatical. Yo digo, por ejemplo, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos. Es un quilombo, imagínense que va a aprender nuestro idioma. Entonces, ¿qué es la lengua? Es esa representación que nosotros tenemos en nuestro imaginario de lo, o sea, valga la redundancia, de nuestra lengua, ¿sí? Que es todo ese sistema de signos, ¿sí? Que son nuestras palabras, lo que significan esas palabras según el contexto, ¿sí? Hay un montón de palabras que según la situación tienen una significación completamente distinta, ¿sí? Muy bien. Ahora el habla es cuando uno lo pone en práctica, ¿sí? Es decir, hay lenguas muertas, por ejemplo el latín. Nadie habla más el latín, ¿sí? El latín murió. La lengua oficial en realidad en latín sería en el Vaticano, pero bueno, no sirve en realidad porque sería como una comunidad bastante chica, ¿sí? Y que también hablan otros idiomas, pero en realidad es una lengua media en desuso, ¿sí? Pero con respecto a esto del habla, ¿sí? Es cuando yo lo pongo en uso a esa lengua. Yo sé castellano, ¿sí? Entonces, ahora que estoy hablando con ustedes, la estoy colocando en uso, la estoy implementando, ¿sí? Y acá abajo van a ver que dice signo lingüístico, que Saussure habla de todo esto. Después leen bien perfecto, pero yo intento ser como muy precisa para no hablarles 1 hora y media. Él habla del signo lingüístico. Está conformado por estos conceptos, ¿sí? Van a ver que acá tienen en total 6, ¿sí? Concepto e imagen acústica, significado y significante, y un árbol y dice árbol. ¿Qué significa todo esto? Muy bien, vamos ahí. Dice que el signo lingüístico es un tipo de signo específico que se define como la unión de una imagen acústica, o sea, acústico, ¿sí? De acá, del oído, ¿sí? O significante, con un concepto. Por ejemplo, yo digo vaso con agua, ¿sí? Entonces yo tengo acá un vaso con agua. Estrategia para tomar agua, en realidad. Muy bien. Entonces, esa imagen acústica, me dicen un vaso con agua, agarro un vaso con agua. ¿Querés? ¿Sí? Listo, ya está. Esto en realidad, cuando somos chicos, nos cuesta un montón, ¿sí? Porque nos explican algo y lo que es concreto es re fácil de entender, pero lo que es abstracto, por ejemplo, explicar una vez lo que es, no sé, la empatía. Y bueno, es complejo, ¿sí? Lo van a terminar entendiendo, pero no es un objeto como este vaso con agua, ¿sí? Muy bien. Y después el significado y significante. Y vamos a seguir. El significante es una huella mental que los hablantes poseen en el sonido del signo. ¿Qué significa? Que este significante, que es el que está acá abajo, ahí lo toco, ¿sí? Tenemos siempre como una imagen mental, ¿sí? Un vaso con agua, yo voy a imaginar mi vaso,
¿sí? Pero capaz ustedes tienen un vaso que es naranja. Digo, wow, ¿sí? Entonces se les va a venir a la cabeza que su vaso color naranja con agua. Pero yo no tengo un vaso naranja, ¿sí? Me encantaría, porque es mi color preferido. Pero tengo un vaso ahí, transparente, ¿sí? Entonces me viene a la cabeza este vaso. Muy bien. Espero que se entienda. Cualquier cosa se me pregunta en privado. Y después dice, el significado también es psíquico y equivale a la definición del término. Es decir, que cuando me dice un vaso con agua, yo sé que esto es un vaso, ¿sí? Pero al mismo tiempo sé para qué sirve. Para beber, ¿sí? Bueno, agua, gaseosa, vino, no sé, lo que ustedes quieran tomar, ¿sí? Ustedes vino no porque son menores de edad. Muy bien. Y después nos hace como la síntesis, ¿sí? De la pronunciación, ¿sí? Por ejemplo, árbol. Bueno, acá ya está. Voy a poner con vaso, ¿sí? Vaso. Vaso se divide en 2 sílabas. Va, so. Es grave, la fuerza está en va y no se tilda porque termina en vocal, ¿sí? Característica de las graves. Muy bien. Ahora en el trabajo lo siguiente que pide son la comunicación, ¿sí? Que va a estar acá. Este cuadrito ya lo han visto eternidad de veces, ¿sí? Es un mensaje, ¿sí? Que está entre un emisor y un receptor, ¿sí? Vamos a poner acá, voy a poner mis fibrones en desuso, ¿sí? Me gané de un pizarrón en estos momentos, pero no tengo, así que bueno. Este es el emisor y este es el receptor, ¿sí? Vamos a ponerlos al revés, perdón, porque así me concuerda con la imagen. Este es el emisor, el rojo, y el receptor es el negro. El emisor le va a transmitir un mensaje al receptor, ¿sí? O sea que entre medio va a haber un mensaje, y el receptor tiene que decodificar esa información. Es decir, primero entender qué te dijo el otro, ¿sí? Porque hay gente que vieron que habla con una papa en la boca, entonces vos estás como, ¿qué me quiso decir? Bueno, primero eso, básico. Y al mismo tiempo, además de entender la pronunciación de la persona, lo que tengo que comprender es qué me dijo, ¿sí? Porque la frase puede estar sintácticamente correcta, pero puede ser incoherente. Por ejemplo, imagínense que este emisor le dice, yo planto computadoras. Gramaticalmente está bien escrita, pero es incoherente. Las computadoras no se siembran, ¿sí? Entonces, este va a decir, ¿sí? Muy bien, perfecto. Al mismo tiempo, va a haber un referente entre este emisor y receptor, que el referente siempre va a estar en cuanto a la información del contexto, ¿sí? No es lo mismo estar hablando en una casa en silencio, como ahora está mi casa, ¿sí? Que se van a escuchar perfecto, que imagínense que nos estuviésemos en cuarentena y podemos ir a un recital y hay una música, pa, 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 y ellos van saltando en pogo, ti, 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 y en un momento, pantalla celular, y en un momento el emisor le dice algo, ¿sí? No sé, tengo sed, y otro dice, ¿qué? Porque, bueno, no lo escuchó, ¿sí? El referente es muy importante porque es el contexto, ¿sí? Y el contexto es principal para que haya un mensaje. Ningún mensaje puede estar fuera de contexto, porque justamente le va a faltar lo fundamental, que es la comprensión en base al lugar donde se presenta la comunicación. Por otro lado va a estar el canal. El canal es el medio, ¿sí? Puede ser oral o puede ser escrito, ¿sí? Acá oral, ¿sí? Muy bien. Y el código es todo lo que estas dos personas comparten para entenderse. Por ejemplo, hace unos años atrás un alumno me dijo, ATR, profe. Yo que soy media colgada, dije, debe ser un insulto, ¿sí? Entonces empecé como a decir, bueno, será atorrante. En mi caso, torranta. Dije, digo, este me dijo atorranta. Y después, claro, me enteré que era a todo ritmo, ¿sí? ¿Qué pasó? Al principio no nos pudimos comunicar con ese alumno, no hubo una comunicación eficiente porque yo no sabía lo que significa ATR. Ahora sé lo que significa ATR, entonces podemos tener compartimos ese código y yo lo entiendo, ¿sí? Muy bien. Eso principalmente es el circuito de la comunicación. Vamos de a poco. Bueno, otro más que tenemos que ver son las variedades. Bueno, después tenemos las competencias, ¿sí? Lingüísticas, que es todo lo que necesita un emisor o tanto un receptor para entender el mensaje, ¿sí?
Competencias tiene que ver con habilidades, ¿sí? Como instrumentos que cada uno de nosotros tenemos para entender. Por ejemplo, yo estoy aprendiendo inglés, entonces cada vez que avanzo en mis clases de inglés, ¿sí? Voy a entender mejor a un nativo, ¿sí? Obviamente en la lengua inglesa, que lo que entiendo ahora, porque cada vez comparto más léxico, más vocabulario, más estructuras sintácticas, ¿sí? Entonces es como todo eso en competencias. No nos vamos a parar ahí porque voy a lo otro que son las variedades del lenguaje, ¿no? Que son las que siguen, sí. En variedades del lenguaje en realidad hay dos. Una que tiene que ver con la situación comunicativa, que puede ser, si yo estoy hablando con a ver, ¿con quién puedo ser muy, muy formal? No soy una persona muy formal, pero imagínense que tengo que serlo. Que me paran en la calle porque no cumplí con la cuarentena. Mentira, la profe está encerrada acá en su casa. Y tengo que hablar con un policía. Voy a ser recontra formal, ¿sí? Disculpe, señor policía. Y me dando mi excusa, ¿sí? Entonces, ahí el registro voy a ser completamente formal, ¿sí? Ahora, estoy hablando con una amiga, va a ser informal, ¿sí? Porque no voy a tener cuidado en el vocabulario y ni siquiera de tratarla de usted, ¿sí? El tratar de usted al otro significa que no tenés un vínculo allegado, entonces tenés que ser justamente completamente formal. Después, esto del registro profesional no profesional tiene que ver con mi nivel de instrucción. Imagínense cómo hablan los médicos, ¿no? Que tienen términos que son completamente propios de su área y que facilitan, ¿sí?, la comunicación, por ejemplo, en una operación, ¿sí? En cambio, el no profesional sería el que sí capaz ejerce una actividad laboral, pero no le implica términos formalizados. No sé, por ejemplo, no se me ocurre ahora algo muy particular, pero no sé, se ocurren todos con sí, pero no quiero decir alguno que después no tenga, pero imagínense capaz alguno que no requiera estudios universitarios o terciarios, ¿sí? No sé, como un heladero, ¿sí? Pero el que sirve el helado, ¿sí? No capaz el que lo está creando, ¿sí? Muy bien, porque ahí tiene que ver más que nada con el nivel de instrucción educativo, ¿sí? Registro oral o escrito, el oral justamente por la boca, ¿sí? Yo estoy hablando ahora y justamente también tiene toda una entonación lo que estoy diciendo y me pueden escuchar todos. En cambio, el escrito es justamente cuando o lo escribo, ¿sí? O lo estoy tipeando. Ahora tipeamos todo el tiempo, ¿no? Casi no escribimos. Después tenemos las variedades. Tenemos el lecto, dialecto, sociolecto. Muy bien. Acá los lectos dice que son los que van variando según nuestro lugar de origen, nuestra formación profesional, ¿sí? Es todo lo que puede llegar a hacer que nuestra lengua sea diferente, ¿sí?, al de otra persona. En realidad ninguno de nosotros habla igual, ¿sí? Porque cada uno de nosotros tiene una formación distinta, familias diferentes, vivencias completamente distintas que nos hacen justamente tener algunas palabras capaz que utilizamos con mayor frecuencia que otras personas. El dialecto dice acá que es la variedad lingüística determinada por la ubicación geográfica. Piensen más que nada, nosotros vivimos en Argentina, ¿sí? En Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Porque si decimos Argentina y hablamos de los cordobeses, sabemos que hablan diferente, ¿sí? Que tienen otro dialecto, por más que sean argentinos y que todos compartamos algo en común, ¿sí? Muy bien. Y que en realidad todos hablamos castellano. Nos alejamos de nuestro país y pensamos en Chile, hablan castellano, pero no es el mismo dialecto que el porteño, ni tampoco el mismo dialecto que el cordobés, ¿sí? Ni que el entrerriano, ¿sí? Después habla del sociolecto, que tiene que ver con el nivel de escolarización de la persona, ¿sí? Por otro lado, tenemos, a ver, ¿dónde se me fue? Tenemos el cronolecto, bueno, no lo encuentro ahora. Acá, el cronolecto, que tiene que ver con la edad de la persona. Esto que les decía yo, ATR. Si bien soy joven, obviamente, pero la verdad es que no conocía ese término, mis amigas no lo implementan, o ahora sí, pero en ese momento era muy actual todavía, no se habíamos actualizado tanto.
Es por un tema de la edad, ¿sí? Incluso, no sé, mi abuela decía, cuando andabas con alguien, tenés un filito y ahora decís, andás con fulano, ¿sí? Y eso tiene que ver con una cuestión también cronológica, pues se llama cronolecto porque viene de la edad. Y tecnolecto tiene que ver con el nivel de profesionalismo de la persona. Como ya les dije con anterioridad, en ciertas profesiones tienen que usar tecnicismos, o sea, palabras muy puntuales para referirse a una práctica o una habilidad. Bueno, vamos 20 minutos. Pasa que son muchos conceptos y me gustaría como que les queden claros. Y ahora, chan, 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 vamos al término que no han visto nunca en su vida, que son las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje en realidad vienen en colación con el sistema, voy a ponerme abajo, con, perdón, con el sistema de comunicación que vimos anteriormente, ¿sí? Porque en cada sistema va a haber una de estas funciones, incluso acá lo dice, la función referencial va con el emisor, la función va hablando de cada una. Las funciones del lenguaje es, yo leo un texto o estoy hablando y tiene justamente un objetivo lo que estoy diciendo. Yo ahora todo lo que estoy hablando es función completamente referencial, que cuál es la que brinda información, ¿sí? Yo acá no estoy intentando convencerlos de algo, que sería información apelativa. Yo acá tampoco estoy hablando de mis sentimientos y mis emociones en este momento de cuarentena, ¿sí? Eso sería función emotiva. Acá no estoy utilizando un lenguaje completamente bello, sería función poética, ¿sí? Esto porque se los digo como negación, para que se den cuenta de que son completamente diferentes unos y otros, ¿sí? Después hay una función, que quedan bien abajo, ven ahí, función metalingüística, no estoy hablando del propio lenguaje en este momento, ¿sí? Justamente ahora no estoy aclarando ninguna palabra que ustedes pueden llegar a desconocer. Ahí sí sería función metalingüística. Y función fática, como estoy hablando media sola, ¿sí? Por más que ustedes me escuchen, no estoy rectificando el canal con alguien, ¿sí? Es decir, no estoy diciendo, ¿me escuchan? ¿Sí? En todo caso, bueno, ese sí que acabo de decir es muy fático igual. Es como me entendieron, por más que sé que obviamente no va a haber respuesta ahora. Muy bien, esas son las funciones del lenguaje, el objetivo que tiene cada uno de estos mensajes. El que yo les dije ahora es referencial porque estoy brindándoles información. Por otra parte tenemos las tramas, que me toquen un poquito más porque están más lejos, después vuelvo para el otro, pero así las explico juntas, que tiene que ver con las características del texto. Ay, no las encuentro. Como estoy del celu, no sé si acá están. Bueno, me fui un montón, miren, a ver cuántas hojas me fui. Página 25, tramas y funciones. Tramas, perdón, funciones estaban adelante. Tiene que ver las tramas con la estructura, ¿sí? Imagínense estructuras, ¿sí? Una estructura es cómo armo ese texto, como si fuera una fórmula media matemática, ¿sí? Así hay fórmulas para escribir las diferentes tramas. Narrativa, que sería de los textos, por ejemplo, cuentos, novelas, mitos, ¿sí? Leyendas, que te narran, como dice la palabra, una historia, te relatan un acontecimiento, ¿sí? Siempre relacionado con lo ficcional, o sea, con algo inventado. Además de la trama narrativa, acá ven que está la descriptiva. Por ejemplo, hoy estuve leyendo un artículo completamente científico del ámbito de la medicina que hablaba sobre el COVID, ¿sí? COVID-19, y era completamente descriptivo, ¿sí? Porque no te estaba explicando nada. Daba datos de cada país, de la cantidad de infectados que hay. Bueno, eso es muy descriptivo, ¿sí? Nosotros estamos todos medio hartos con eso, pero justamente estaba leyendo para hacer una actividad y se los comento por eso. Expositiva explicativa o explicativa, como dice la palabra, vamos a ponerme abajo, ven que dice ahí explicativa, tiene que ver con lo que estoy haciendo ahora yo. Esto sería trama expositiva explicativa. ¿Por qué? Porque va a ser una introducción al tema, un desarrollo de cada tema y una conclusión o un cierre y pasar, por ejemplo, a otro tema. Trama argumentativa es cuando yo los intento convencer de algo, ¿sí? Por ejemplo, los convenzo de que por favor no salgan de sus casas comentándoles la cantidad de beneficios que ustedes van a tener y su propia sociedad y sus familiares y todos los que los rodean si ustedes se quedan en su hogar, ¿sí?
Muy bien. Trama dialogal es lo que más o menos vimos con el circuito de comunicación. Tiene que haber un emisor y un receptor. Las obras de teatro, ¿sí? Son tramas dialogales. Y la trama instruccional es cuando me da justamente pautas de cómo hacer algo. Instruccional creo que ahora todos estamos haciendo, ¿no? Porque o estamos cocinando y sería recetas, trama instruccional completamente, que nos digan los ingredientes, paso a paso de qué tenemos que hacer con ellos, pues no me quedo sino con todos los materiales ahí y no sé qué hacer, ¿sí? Necesito como las pautas para llevar adelante mi objetivo. Si alguno de ustedes hizo algo, a ver, no sé. Por ejemplo, tengo una amiga que juega a los videojuegos y busca videos tutoriales viendo cómo se pasa de nivel del jueguito, ¿sí? Entonces le da instrucciones de paso a paso qué tiene que hacer para lograr el objetivo. Ese paso a paso es el que lo hace instruccional y no expositivo explicativo, ¿sí? Es como que a mí me tienen que dar paso a paso, ¿sí? Nivel por nivel, ¿sí? Acción por acción para llegar a ese objetivo final. Muy bien. Últimos dos temas. Cómo habla esta docente, por favor. Y vamos a los textos literarios y no literarios. Muy bien, eso voy a explicarlo muy simple, por verdad, acá lo tienen como en resumen. Está en la página 15 y 14 en realidad. Los textos pueden ser literarios o no literarios. ¿Qué significa esto? El texto literario es un texto ficcional, es un texto inventado. Por ejemplo, el texto que ustedes leyeron, Pulsaciones, es un texto ficcional. No existen en realidad los personajes que están en esa historia, sino que han sido un producto de la imaginación de un autor, que es una persona real, que creó justamente todos estos personajes y esta historia. Y no tiene por qué servir para nada el texto literario. Es decir, yo leo un libro para, no sé, para entretenerme, para explorar otro mundo, como un medio de evasión, ¿sí? Cuando estoy cansada de mi entorno y quiero irme a otro mundo. Pero no me tiene que servir para algo. Es decir, yo no leo a Pulsaciones para aprender cómo se usa la aplicación Heartbeats, que no existe, ¿no? Pero supongan. No tiene que servir para nada. El texto no literario, entonces, a diferencia del literario, siempre tiene una función, siempre tiene un objetivo, ¿sí? Puede ser explicarme algo, convencerme de algo, detallar paso por paso para llegar a un producto, como les dije recién con la trama instruccional. Es decir, tiene un objetivo puntual, ¿sí? Puede ser informarme si leo un artículo periodístico, ¿sí? Esas serían las dos diferencias. Ahora sí, vamos con el trabajo práctico. Volvemos acá. Va a ser medio largo esto, yo lo sé. Si obviamente entendieron el trabajo, no tienen que ver esta parte, pero siempre para mí es conveniente, como no tenemos clase, en realidad esto es la clase, ¿sí? Entonces tienen que tener un poco de paciencia. En el punto número 1 dice, luego de hacer la lectura comprensiva del marco teórico, lo que acabamos de hacer, de forma muy rápida, ¿sí? Es como, en realidad, para que ustedes primero lean el texto y después me escuchen a mí. Tienen que leer atentamente, tienen que subrayar. PDF les deja subrayar igualmente, por más de que sea una foto. O aunque sea hacer notas al margen, hacer comentarios. Acá en la parte negrita va la pregunta. Explica, o la consigna. Explica por qué Pulsaciones, o sea, la obra, es un texto literario. Texto literario, es decir, esos textos literarios o no literarios, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Es un texto literario. ¿Qué tiene? Recuerden lo que les acabo de decir recién, ¿no? Inventado y todo eso. ¿A qué género pertenece? Si al narrativo, al lírico o al dramático. Narrativo es si está relatando una historia de un narrador. Lírico si es propio de la poesía o las canciones, o sea, si intenta transmitir belleza. O si es dramático. Ahí va a tener un conflicto, ¿sí? Porque en realidad estaría como entre dramático y narrativo. Ahora habría que explicar el por qué, ¿sí? Dramático porque hay diálogos, ¿sí? Porque tenemos los chats de cada personaje, pero narrativo al mismo tiempo porque vemos la progresión de una historia con una introducción donde nos muestra el marco de quiénes son los personajes, un conflicto principal que es la falta de memoria
y conciliarla, y después una resolución, que es el final de la novela. Y subgénero, si es realista, maravilloso, ciencia ficción y justificable, ¿sí? Muy bien. La 2, teniendo en cuenta la comunicación y las competencias comunicativas de Kebrat Orechoni, que son el cuadrito, ¿sí? Elia, la protagonista, se comunica con sus padres y sus amigos, etcétera. O sea, otros personajes. ¿Sí o no? ¿Qué dificultades presenta en la comunicación? Con cada uno, con sus papás, con sus amigas, ¿sí? Con su psicólogo. ¿Qué dificultades presenta la comunicación? Entonces lo respondemos. Y ahí, responde considerando el marco teórico. Marco teórico es toda la información, ¿sí? Y la relación con la obra. Y ahí tienen que ejemplificar. En el punto 3, ejemplifica con diferentes citas textuales de la obra las funciones del lenguaje. Es decir, que tienen que encontrar un poco de todo. Función referencial, donde da información. Función emotiva, donde está transmitido sus sentimientos. Un montón. Función poética, cuando un personaje quiere decir algo lindo, algo elaborado, ¿sí? Que salga del lenguaje común y cotidiano. Perdón, estaba entrando mi gato. Después, función metalingüística, donde se aclara algún término o algún concepto que capaz, una de las protagonistas, como perdió la memoria, no sabe que tiene que aclarárselo. Y función enfática, cuando uno se quiere comunicar con el otro y rectifica el canal. ¿Estás ahí, por ejemplo? Sí, muy bien. Y ejemplifican. El punto 4. Ay, no, casi me salté uno. En la obra se presentan variedades del lenguaje. Variedades, recuerden, formal, informal, profesional, no profesional, el dialecto, el sociolecto, el cronolecto, ¿sí? El tecnolecto, no sé si ya lo dije. ¿Cuáles son esas variedades? Y tenemos que ejemplificar, o sea, con la novela, ¿sí? Va a haber un poco de todos, ¿sí? Y 5 es el que más les va a llevar tiempo porque tienen que transformar pulsaciones en una novela, o en una obra, ¿sí? Más abajo, igual lo que pusimos, es justamente que solamente un capítulo, ¿sí? De esa novela tienen que transformar. Una vez decidida la opción de cada grupo, hará una escena de la obra teatral, ven que acá dice una escena, ¿sí? De la obra teatral o un capítulo de la novela, ¿sí? Es decir, no tienen que reescribir todo, ¿sí? Solamente un capítulo, ¿sí? En una novela narrada, ¿sí? Ahí dice, después abajo, el narrador tiene que ser tercera persona, si es novela. O bueno, si es una obra de teatro que tenga las didascalias, que son las declaraciones que están entre paréntesis, por ejemplo, enojado, triste, efusivo, ¿sí? Dice, piensen y definan un título y los personajes, o sea, tienen que cambiarle el nombre pulsaciones, se puede llamar pulsaciones. Después dice, preparen un plan previo del texto. Preparen un plan previo del texto que escribirán, establezcan qué hechos desarrollarán. Yo les recomiendo capaz empiecen con el capítulo 1, ¿sí? O 2, o los primeros, o la última parte, para que no quede algo tan en el medio y que no se entienda. Acuerden si el desarrollo de la trama será cronológico, o sea, si van a respetar el evento del primero, del más nuevo al último, ¿sí? Y una vez redactado el texto, entre todos revisen y decidan los ajustes. Ese es el proceso de escritura que tienen que respetar. Observaciones. Si eligieron la novela, debe estar relatada en tercera persona. Es decir, tercera persona es que no puede ser el protagonista. Ella no puede contarnos la historia. Sino un narrador como por fuera, como un narrador testigo que ve todo, ¿sí? Y no forma parte de las acciones. Por otro lado, si eligieron la obra teatral, recuerden que debe estar escrita en forma de diálogo, con escenografía, o sea, cómo es, por ejemplo, está en la habitación de Elia, cómo es la habitación, toda la descripción, con acotaciones, es decir, estas referencias que hace el dramaturgo para explicar cómo
está diciendo el personaje ese parlamento, que es la línea de cada personaje. La extensión de esta última parte no puede extender las 3 hojas de Word, ¿sí? Y bueno, eso es todo. Me mandan cualquier duda y sean prolijos, entren por la sección de asignaciones y creo que nada más. Bueno, cuídense mucho, les mando besos y abrazos. Y codazo.